Muy bien, este es el segundo video de 3 para poder hacer tablas de frecuencias. Aquí tenemos ya las 6 clases que habíamos visto. Aquí tenemos las 6 clases. Vamos a calcular. Una clase tiene un límite inferior, que sería este, y un límite superior. El límite inferior va a ser el dato menor de todos mis datos. ¿Sale? Entonces selecciona el dato menor, Enter. El límite superior va a ser el dato menor más la amplitud, pero la amplitud con el valor cerrado que yo determiné. ¿Sale? Para manejar siempre el mismo valor de amplitud, voy a fijar el valor con un signo de pesos antes y después de la letra y le voy a dar Enter. Cuando yo ya tengo esto, bueno, pues lo puedo copiar. Entonces, para calcular el límite inferior de la clase, de la segunda clase, pues va a ser el límite superior de la clase anterior. ¿Sale? Enter. Y puedo copiar mi fórmula y entonces ya tengo mis límites superiores e inferiores de cada clase. Debo de cuidar que todos mis datos deben de mi clase, tanto el límite inferior de la primera clase como el límite superior de la última clase, deben de cuidar que estén incluidos el dato menor y el dato mayor. Entonces, aquí está el dato menor y aquí se pasa, pero entra el dato mayor. Entonces, ahí está bien. Para calcular la frecuencia, vamos a trabajar una serie de pasos. Primero vamos a usar la función frecuencia. Le damos clic, dice selecciona los datos. Entonces vamos a seleccionar los datos. Ahí está. Después dice selecciona los grupos. ¿Cuáles son los grupos? Va a ser el límite superior de las clases. Ya está seleccionado. Le cierro paréntesis y le doy Enter. Y me da que 6. Quiere decir que en el rango entre 26 y 27.7 hay 6 valores. En este caso, no puedo copiarlo así tal cual está, como si fuera una fórmula. Tengo que hacer una serie de pasos. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Primero selecciono mis 6 clases. Después le voy a dar función 2. Ya teniendo función 2, voy a presionar 3 teclas al mismo tiempo. Control, Shift, Enter. Y en automático me va a calcular cuántos valores hay entre cada uno de las clases. ¿Sale? Para poder estar seguros que está bien este cálculo, si no lo tuvieran que haber sumado, entonces voy a sacar la suma que nos dice que está bien porque yo tengo acá 30 datos y pues me da mis 30 datos. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y porcentual acumulado, que ya los hicimos para los paretos, perdón, entonces lo voy a hacer mucho más rápido. En la frecuencia relativa acumulada selecciono el primer dato. En el segundo dato es el dato de arriba más el de enseguida y copio la fórmula. Si se fijan, aquí tengo 30, entonces estamos bien. Vamos a calcular la frecuencia porcentual. Entonces sería la frecuencia entre el total de datos. Para poderlo copiar la fórmula, le voy a poner un signo de pesos antes y después de la letra. Y este está configurado con porcentaje, ya lo tengo listo. Y pues aquí tengo todas mis frecuencias porcentuales. El porcentual acumulado pues es igual, copiamos el primer dato, después sería el dato de arriba más el de enseguida y hacemos el copiado. Aquí si yo calculo una sumatoria, entonces voy a tener un 100% como en mis acumulados. Hasta ahí vamos bien. Después vamos a calcular el MI. El MI es el punto medio de la clase. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Vamos a ponerle igual
abrimos paréntesis, seleccionamos la clase, el límite inferior más el límite superior de la misma clase entre, cierro paréntesis, entre 2 y copio la fórmula. Para calcular el límite, el punto medio de la clase por la frecuencia, aquí lo voy a poner. Punto medio de la clase por la frecuencia, pues es una simple fórmula que sería igual al punto medio de la clase por la frecuencia. Y le doy Enter y copio la fórmula. Bueno, es hasta acá. Ahí está. Listo. Con esta información yo ya puedo calcular, por ejemplo, la media. Fíjense bien, voy a copiar esto para acá. Esta que calculamos aquí es la media de los datos no agrupados y aquí ya vamos a calcular la media de los datos agrupados. ¿Cómo se saca la media de los datos agrupados? Muy fácil. Es la suma del punto medio de la clase por la frecuencia entre la frecuencia. Entonces aquí voy a calcular primero una sumatoria y vamos a dividir, ahora sí, esta sumatoria entre la frecuencia total. Y nos da que la media para los datos agrupados es 30.01 y la media para los datos no agrupados nos da 30.13. Si se fijan, son muy similares.